Tardes, un gusto tenerlos aquí, a pesar de estar cerca de la feria. Aquí estamos con el doctor López Mirosevich, ¿m? Que se va a encargar hoy del tema que es la inconstitucionalidad del régimen de previsión presupuestaria en los casos de daños y perjuicios contra el Estado. Bueno, en realidad, siempre que tenga que pagar el Estado. Mm, El doctor es abogado especializado en procesos colectivos, daño ambiental y cuestiones contra el Estado. Ha sido docente de la universidad, fue presidente del Instituto de Derecho Ambiental y miembro de la mesa permanente del Instituto de Derecho Ambiental. Bueno, sin más, los dejo con el doctor, que es lo que queremos escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor, por su amabilísima invitación y vamos a pasar directamente al tema porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo primero que tenemos que tener presente es que esta cuestión a la que me voy a hacer referencia es algo que tiene un valor prácticamente de conmoción institucional. Sí, así como suena, porque se trata de la no vigencia de una ley que el Estado la da por vigente y por esa razón es que la aplica, cuando, como veremos a continuación, esa ley no está más vigente. De modo que estamos hablando de la Ley de Defensa del Estado en Juicio, que es la Ley 72.034, que ha tenido diversas modificaciones, pero una de las más importantes es la que se produjo el 22 de agosto del año 1972, cuando se dictó, perdón, el 22 de agosto del año 2002, porque en el año 1972 se dictó la ley 7234. En el año 2002 se dictó la ley 12.036, que es una ley que, entre otras cuestiones, crea el procedimiento de la previsión presupuestaria, según la cual se modificó el artículo 8, 9, 9 bis, 9 ter y otros accesorios, estableciendo la inembargabilidad de los fondos del Estado y la obligación de realizar una previsión presupuestaria en caso de que exista un crédito judicial contra el Estado. Entonces, esta ley, además de crear este régimen de previsión, establecía primero que para poder ponerlo en marcha, para poder eh, concederle al Estado la posibilidad de posponer el pago de su crédito, de su deuda judicial, de modo tal que pueda pagarlo en un año o en dos, tenía que realizar distintos presupuestos previos. Primero tenía que ver si del presupuesto corriente, en el año en que ese crédito se hizo efectivo, podía pagarlo con ese presupuesto. Segundo, tenía que comunicar a la legislatura, en el caso de tratarse del Estado provincial, o al Consejo Municipal, si fuese la municipalidad, o al órgano deliberativo comunal, pero en cualquier caso, la situación de comunicación era un recaudo previo para que, una vez confirmado que se había agotado los recursos del presupuesto del año en curso, y que no se podía pagar con ese presupuesto, y que se había comunicado al órgano legislativo, entonces el Estado podía posponer el pago por un año o por dos, si es que en el año subsiguiente, a través de una certificación de la oficina financiera, decía que tampoco había fondos suficientes para el año subsiguiente. Bueno, ese cuerpo legal que había modificado la ley 7234 tenía una fecha de vencimiento. Efectivamente, el artículo 13, te voy a liberar, Sofía, porque si no vamos a estar de acá para allá.
El artículo 13 de la ley 12036 decía, las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2005 o mientras permanezca el estado de emergencia contemplado en la ley 11696 y sus prórrogas. Al 30 y- Al 31 de diciembre del año 2005 ya se habían agotado la vigencia de las otras leyes de emergencia, por lo tanto, la ley 12036 se extinguió. 31 de diciembre del año 2005. Pero la legislatura, sabiendo que llegaba a su fin, durante el año 2005 sancionó otra ley, la ley 12.511, que entre otras normas decía, modifícase la ley 7234 en el sentido de que aquellas normas que eran transitorias ahora van a ser permanentes. Bien, ellos en el transcurso del año 2005 habían logrado poner en caja la vigencia de la ley. Pero, ¿cuál es el procedimiento de formación de las leyes? La Constitución de la provincia de Santa Fe, artículo 60, dice que las leyes comienzan a regir 9 días después de su publicación en el boletín oficial. La ley 12.511 se publicó en el boletín oficial del 11 de enero del año 2006. Si a esto le sumamos 9 días más, quiere decir que entró en vigencia el 20 de enero de 2006. Pero el 20 de enero del año 2006, la ley 12.036 ya se había extinguido. Y se puede modificar una ley que ya se ha extinguido. Tal parece que no. De modo que a partir del 20 de enero del año 2006, el procedimiento de previsión presupuestaria ya no pudo aplicarse más porque la ley 7234 había perdido las modificaciones que permitían su creación. Pero, ¿y usted tiene algún fallo respaldatorio? Así es. Tenemos el fallo de la causa Lara contra la provincia de Santa Fe, donde la provincia pidió el levantamiento de un embargo y el tribunal se lo rechazó con fundamento en esto, en que la ley ya no estaba más vigente. Por eso digo que esto es una cuestión de conmoción institucional, porque a partir de allí, inclusive los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Peralta, Lugli, Bosde, eh, por lo menos 6 o 7, son todos posteriores al 20 de enero del año 2006. Son del año 2007, son de diciembre del año 2006, son del año 2009, son del año 2010. Sí, yo estoy diciendo que esos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia de Santa Fe, fueron dictados en base a la vigencia de una ley que no era tal, no era vigente.
Otro aspecto importante de lo que llamamos conmoción es que el artículo 279 del Código Penal habla de el delito de prevaricato. El delito de prevaricato se tipifica según el artículo 269 del Código Penal diciendo sufrirá multa de 24.000 pesos a 1.200.000 pesos e inhabilitación absoluta y perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresamente invocadas por las partes o por él mismo o citare para fundarlas hechos o resoluciones falsas. Les quiero consultar algo, perdón. Cuando usted dice el fallo Lara, ¿de qué juzgado es el que usted mencionó? El fallo Lara es de Distrito Tercera, lleva la firma del doctor Carrillo. Ah, Carrillo. Y después tenemos otro que se llama López Milosevich, bajo la firma del doctor Bergia. Y después tenemos otro que se llama Pire, que también es un fallo. En el caso de Pire, fue un fallo dictado en el año 2003, pero entonces era dentro del plazo de vigencia, sí, pero declaró la inconstitucionalidad de una norma que establecía que este régimen de previsión presupuestaria podía ser dejado de lado por el Estado en casos como resarcimiento de indemnizaciones por daños a la salud o por deudas alimentarias. Entonces, en ese fallo, Pire, el juez Carrillo también, dijo que esto no era una facultad, sino que debía ser considerado como un deber. Por lo tanto, declaró la inconstitucionalidad de esa norma y dijo, no, se tiene que pagar como si fuera un deber y no es una opción. Pero eso fue en la de 2003. En cambio, los otros fueron posteriores. Estamos entonces, para simplificarlo, que una norma que modifica la ley 7234 o ley de defensa del Estado en juicio y que crea un sistema de previsión presupuestaria para pagar las deudas nacidas de un crédito judicial, ya no existe más. Naturalmente, en todos los casos en los que lo he planteado, el Estado dice que no es cierto, porque está la ley 12.511 que la ha reanimado, pero pasan sin responder el argumento de esta cadencia de las fechas de vigencia en que una ley comienza a regir. Artículo 60 de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Claro. Bueno, desde la perspectiva de los juicios del derecho de daño, aquellos que son contra el Estado por responsabilidad contractual, extracontractual, mala praxis, lo que sea, todos terminan en este lugar, porque el Estado no solamente es el Estado, sino que también lo son las personas como Iapos, por ejemplo. De modo que ahí hay un tema que en el marco del derecho de daños me parece interesante comunicarlo. Esto está a la vista de cualquiera que lo desee chequear en www.santafegov.ar normativa. Vos pones ley 12036 y dice que está vigente. Y te dice cuáles la reformaron o a cuáles deroga. Te trae esa Claro, información y te muestra que no hay nada más, digamos. y ahí debería decir no está más vigente. Claro, no lo dice. Bueno, Bueno, ahí tenemos el tema de que la mera lectura del texto legal requiere, a ver, la mera lectura del texto legal requiere el pronunciamiento jurisdiccional o es suficiente que veamos entonces la ley vigente, el boletín oficial y digamos, pero no, no puede estar vigente porque
comenzó a regir el 20 de enero y el 20 de enero ya hacía 20 días que la ley no existía más. Bueno, eso es, en pocas palabras, a lo que yo quería referirme como la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de la ley de previsión presupuestaria porque se basa en una ley que no está vigente. Doctor, Creo, eso es lo mejor que puedo decirle. Estoy no, a la espera de que ustedes o cualquiera de los asistentes me haga una pregunta. creo que son dos puntos distintos y uno que usted quiere plantear. Uno es la inaplicabilidad, por esto que menciona el tiempo, y otra es la inconstitucionalidad, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de responsabilidad del Estado, estamos sometidos a normas administrativas que van en contra de la reparación plena y que van en contra de la igualdad, porque la persona que tiene que cobrar del Estado tiene que esperar mucho más tiempo que otra persona normal. ¿Y por qué sería ese motivo? O sea, ellos, quienes vienen del derecho administrativo, nos dicen, no, bueno, porque el Estado somos todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que la inconstitucionalidad puede venir de ese lado. Yo considero que la inconstitucionalidad surge de contrastar Sí, la igualdad ante la ley, la diferencia que hay entre los claro, contribuyentes o titulares de un crédito contra el Estado y el privilegio del Estado. Esto en el caso de que la ley estuviese vigente. Si no estuviese claro, vigente, es inconstitucional por el lado de que no se puede claro, aplicar una norma que no existe. exacto. Por eso lo que le decía, están las dos cosas. Una, la inaplicabilidad que me dice usted, y otra, la inconstitucionalidad. Eso es Exactamente. lo que veo. Yo coincido con esto, con este tema. Es un tema que la verdad trae mucha desigualdad. Yo los invito Sí, a que simplemente chequeen la información yendo a estos puntos a los que he hecho referencia, qué es lo que dice la ley 12036, qué es lo que dice la ley 12511, cuándo empiezan a regir las leyes según la Constitución, y entonces por qué es que el Estado sostiene que la ley 12036 está vigente cuando para estar vigente debió haber sido modificada según una ley que empezó a regir cuando la 12036 ya no existía más. claro. Eh, bueno, sí, las reflexiones son las que más o menos Sí, se me hacían. no pensaba yo Sí, hacer una disertación larga, no, porque esto obviamente, es un dato, digamos, de, de ley data. Está bien claro, que yo propongo mi interpretación, pero no es una interpretación que según la doctrina que yo sigo, no, no es una interpretación doctrinaria, es una interpretación que surge de la lectura de la ley. Ahora, yo los invito a que lo vean, a chequeen, y si no fuera así, oportunamente alguien diga, no, no, lo que usted dijo en esa exposición no es verdad, porque tal cosa o tal otra. Así que bueno, eso es en pocas palabras lo que claro, quería sí, sí. decir. Del otro lado, esta es una cuestión que puede llegar a ser discutible porque del otro lado pueden venir a decir, ¿no? Que esa ley de alguna manera subsana. Y usted me va a decir, no subsana nada porque no había nada, ¿no? Pero muy probablemente el Estado eso es lo que le dice o no le dice nada cuando usted se lo No plantea. mencionan, Sí, pasan para lo pasan por arriba. arriba. Y el juez, obviamente, generalmente lo aplica. El juez generalmente lo aplica porque se remite a estos precedentes de la Corte y no se quiere Claro, meter él a decir claro, lo que falló la Corte está mal. Entonces dice, bueno, a la revocatoria no lugar, a la termina las cosas. apelación váyase a la Claro. Cámara. Y la Cámara vuelve a lo mismo. No, en la Cámara todavía tengo 5 o 6 casos que están a fallo y en algunos he pedido la integración del tribunal eh, pleno para que, bueno, todos los miembros de la Cámara resuelvan si esto es así como digo yo o no. Es, como se dice en la calle, un fierro caliente, porque los jueces yo me doy cuenta que tratan de no hacerse cargo de esa cuestión y la desplazan para el superior. Claro, porque aparte es contra el Estado. Ellos, He llegado varias veces a la Cámara, pero al poco tiempo previo a la resolución dijeron, bueno, mire,
pásenos su factura electrónica porque ya está para pago. Bueno, Entonces, sirve entonces. sí, pero Estaría claro, bueno que se declare, ¿no? Pero bueno, me pagan y yo digo, bueno, no, pero igual, no, porque eso hay extinción de materia. La causa ha devenido abstracta y no nos haga trabajar para algo que usted ya obtuvo lo que quería. claro, Sustracción Doctor, de materia. Por doctor, eso, en algunos casos he pensado en la mere declarativa, diciendo, mire, yo iniciarlo pienso, directamente, claro, claro, claro. yo pienso tal cosa. A ver, resuélvamelo. Acá no estoy diciendo que me deben plata, no, estoy diciendo que esto, así como está, no puede ser. Dígame si estoy equivocado o no. Así que eso es algo que lo tengo in pectore como para hacerlo. Así que, bueno, Alguien quería decir algo, no sé. sí, doctor, adelante. desde, desde la estratosfera virtual le hablo. Buenas tardes. ¿Qué Usted tal? me, ¿Cómo le va? usted mencionó, doctor, que algunos fallos de primera instancia, Lara, López Milosevic y Pire. En esos Sí. casos no apeló, usted salió ganancioso y el Estado no apeló. Sí y no, porque el Estado interpuso una revocatoria contra un embargo y supletoriamente la apelación directa ante la Cámara, que es una opción que prevé el artículo 10 de la ley 12036. Pero como ya la Corte lo tiene dicho en el caso Ruiz César, esa apelación directa entre la Corte no existe y es un despropósito legal. Han puesto eso como para decir, bueno, per saltum usted va a tener que... Y la Corte ha dicho no. Es una apelación Entonces, directa ordinaria que el banco tiene que informar previo al embargo al ente público para que pueda presentar esta apelación, pero como usted dice, es muy abundante la jurisprudencia en contra. Pero entonces, en estos casos de Lara, López Milosevic y Pire, ¿el fallo de primera instancia quedó firme? claro, quedó firme, pero indirectamente, porque la cuestión litigiosa había sido el levantamiento del embargo, porque se había producido el embargo. Y ellos dijeron, pedimos el levantamiento del embargo porque no corresponde. Y supletoriamente la apelación directa. El juez Carrillo rechazó el levantamiento y concedió la apelación. Fue a la corte y la corte dijo, como ya lo hemos dicho en Ruiz, esta apelación es inadmisible. Por lo tanto, se quedaron sin caso. La corte se ve que no quiso hablar sobre eso porque no es la primera vez que ante un tema que en diagonal alude a algo más sustancial o que tiene trascendencia institucional, la corte podría haber dicho, rechazamos la apelación ilímine, pero no obstante, tal cosa, tal otra de haber dicho. Bueno, no dijeron Bueno, nada. no admitió directamente. No admitieron la apelación. Por eso ya es letra sabida. Ahora, cuando la entidad que ha trabado el embargo le informa al juez que debe hacer saber a la entidad embargada el derecho que tiene de ir, se lo hace saber para cumplir, pero ya no hay más apelaciones a la Corte. Doctor, y le pregunto, ¿usted siempre intenta directamente el embargo o en algunos casos ha intentado el apremio, sin pasar por el reclamo administrativo previo de la 7234? No, el reclamo administrativo previo lo paso por alto porque siempre supongo que parto de una planilla aprobada y la ley 7234 y el decreto, la ley 12036 y el decreto 7893 dice que con la mera notificación de la planilla aprobada, el Estado debe realizar la previsión. De modo que no existe la necesidad de atravesar la vía administrativa previa, porque ya, digamos, en este procedimiento, cuando se aplica, los pone a ellos en la obligación de decir, bueno, ya está previsionado. Entiendo. Yo, Y los embargos, además, lo que hago es el 260 que es, a mi juicio, más rápido, más expeditivo que la Premio, porque la Premio tiene también de reducidas defensas, pero defensas al fin. En cambio, el 260
o sea, el procedimiento inyuntorio, el Estado o el deudor que sea, solo tiene que acreditar haber pagado. Entonces ellos en esos casos suelen oponer inhabilidad de título porque dicen que, siendo que no han pasado los periodos previstos en la ley, todavía ese título no es Válido. fehaciente. Entiendo. Le agradezco, doctor, ¿eh? Gracias. Ok, a sus órdenes. Bueno, con respecto a lo que usted dice, de la mera declarativa me parece que tiene los elementos perfectos. Usted le Así pregunta es. la ley, si la ley es aplicable o no. Quiere que le diga cuál es la ley aplicable. Creo que sería un mecanismo muy válido. Me quedé pensando en lo que decía, la verdad que es muy creativo. Sí, puede ser para mí la mera declarativa. Bueno, gracias por su Un caso, opinión. un caso Que casi de ¿Cómo? libro. No, que sería un caso casi de libro, porque está diciéndole, esta ley, ¿se aplica o no? Declárelo. Y tengo elementos como para pensar que no. Lo que usted dice de la vigencia. Me parece que podría caminar, sí. Coincido con usted. Gracias, Lo voy- doctor. Y después nos cuenta. Bueno, con mucho gusto. Después viene No, a sería, comentar. sería lindo también, doctor, intentarlo en distintos foros, a ver qué van diciendo los distintos jueces. Y en su caso, pedir lo que usted decía, el plenario o el pleno. Sí, yo he ido, usted se da cuenta que estamos hablando de una ley que perdió vigencia en el año 2005 y Ujú. estamos casi a 20 años. Sí, Y todo ese íter está salpicado con estos fallos de la Corte, que yo me doy cuenta que si fuese declarado, como yo digo, en un papelón, que la Corte tuviera que decir, uy, hemos fallado en función de la ley que no estaba vigente cuando nosotros fallamos. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el relator que no se fijó? Es... Y ahí nos encontramos con un cuello de botella que es la delicada situación del contencioso administrativo. Los jueces no van a, no tienen tendencia a resolver en contra del Estado. de ninguna manera, tiene toda la razón. Así que en el mejor de los casos puede ser que digan, bueno, mire, dictemos una nueva ley ahora, en el año 2024, creando un procedimiento que a partir de ahora modifique la ley 7234 y volvemos a instaurar el procedimiento de previsión presupuestaria. Pero Entiendo. ahora el concepto de Estado está ahora, en estos años, en este gobierno nacional, está tan en crisis que yo no sé qué diría la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un caso donde se diga que el Estado pierde un privilegio, porque, digamos, por más que se trate de reducir el tamaño del Estado, siempre se va a hacer lo posible para que tenga los elementos necesarios para poder mantenerse fuerte en la percepción de sus recursos, Bueno, aunque sea una linda batalla, prorrogar. una linda batalla jurídica para dar. Interesante. Así es, No hay así es, mucho que perder. lo intentaremos. Yo lo voy a pensar acá en mi foro, yo soy de Cañada de Gómez, por ahí, como le decía, salpicar los distintos tribunales con planteo, a ver si a veces en algunos se da una situación que uno lo sorprende gratamente. Puede pasar. Bueno, yo lo invito a que usted a través del instituto se conecte conmigo y podemos encontrarnos off the record o en otra situación, digamos, profesional, en la que podamos ver la exploración de este tema en el foro de Cañada de Gómez. Sí, En cómo realidad, no. toda la provincia está a punto de poder recibir estos planteos, porque la defensa del Estado en juicio no es solamente respecto de la ciudad de Rosario. No, no solamente cae en el contencioso administrativo, cae en todos los juzgados, claro. En Una todos los recuerda juzgados, salario. inclusive, usted gana un juicio de daño contra eh, el hospital provincial por mala praxis y saca una planilla de 20 millones de pesos y el Estado le va a decir, sí, cómo no, usted va a cobrar en el año 2026. Claro. Mientras tanto, en esos 2 años, sus 20 millones de pesos están
siendo distorsionados en cuanto a la capacidad financiera Ujú. para mal respecto del titular de ese crédito y para bien para un enriquecimiento sin causa a favor del Estado, que maneja esos fondos por 2 años. No, pero usted sabe que en el año 2026 se lo vamos a pagar con intereses. Sí, Pero qué pero interés. eso no quiere decir que deje de afectar mi derecho de propiedad respecto de esos ingresos, que yo a mi cliente, que tengo un juicio hace 5 o 6 años, le diga, mire, ganamos el juicio, pero usted lo va a cobrar dentro de 2 años. Bueno, ahí tenemos entonces otra razón por la que está en juego la inconstitucionalidad de una Claro. norma que El segundo juicio. afecta el derecho de propiedad. Entiendo. Sí, sí, comparto. Muchas gracias, doctor. ¿Eh? Bueno, por mi parte, estimado, Bueno, bueno, le agradecemos al doctor López Mirosevic, la verdad que fue muy interesante. Bueno, y bueno, esperamos tenerlo de vuelta en algún momento. Bueno, Iván, justo te veo acá. Gracias también por conectarse. Y bueno, nos estaremos viendo después de la feria. Feliz feria para todos. Esperemos que descansen mucho. Y que bueno, nada, nos vemos a la yo vuelta. quiero Sí. agradecerle al doctor Diego la gentileza de haberme dado un espacio en el instituto que yo, digamos, siempre alentaba a poder tener y que se expanda a todos los miembros y a todos los que lo escuchen, porque vuelvo a decir, como dije al principio, este es un tema que puede generar seguro una conmoción institucional, porque o existe el procedimiento de previsión o no existe. Y si no existe, todas estas resoluciones son ilegales. ¿Y sí? Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias.